Hola amigos, gracias por acompañarme. Estamos a un pie de ingresar a un nuevo fin de semana y se viene el fútbol español, fútbol mexicano, MLS, fútbol en todos lados. Además, vamos a hablar de qué? De la selección de Costa Rica, de la selección de Panamá. Vamos a hablar de una telenovela llamada El Salvador. Sí, Federación Salvadoreña de Fútbol y Selección Nacional de El Salvador. Es una telenovela de bajo presupuesto. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, comencemos hablando de las selecciones de Panamá y de la selección de Costa Rica. Mire, se viene la Copa América en el mes de julio y en el mes de junio comienzan las eliminatorias mundialistas. Sí, en la primera semana de junio comienza el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo a desarrollarse en Estados Unidos, México, Canadá en el año 2026. Ahora, se viene una participación interesante por parte de dos selecciones centroamericanas representándonos en la Copa América. Lo hemos hablado en otros programas y hemos hablado lo duro que van a tener estas dos selecciones, su próxima participación en este torneo que reúne a las selecciones de la Comebol y que reúne a las selecciones de la CONCACAF y que se va a realizar por segunda oportunidad aquí en los Estados Unidos. Pues bien, ¿qué posibilidades tiene Panamá y Costa Rica en este certamen? Y todo lo que la Comebol, todo lo que la prensa sudamericana habla alrededor de estas dos selecciones a las cuales no les ven futuro. Mire, ahí había que ponernos a pensar cómo piensan los sudamericanos con respecto a el fútbol de la CONCACAF. No nos ven como protagonistas. Básicamente lo que ellos conocen y de lo que siempre hablan es de México y los Estados Unidos. Obviamente son las selecciones más fuertes de la CONCACAF. Pero si hablamos de las selecciones centroamericanas participando en este certamen, las ponen como simples participantes. Mire, eso es bueno en determinado momento, porque le quitan presión a estas dos selecciones. Ahora, conocemos también cuál es la realidad de estas selecciones. La realidad de Panamá y la realidad de Costa Rica. Cuando hablamos de Panamá, sabemos que es la reina de Centroamérica, es la selección más importante en el área centroamericana y es la que ha tenido mayor crecimiento, si lo ponemos de esa manera. Mientras que Costa Rica, sabemos también que desafortunadamente, por muchas razones, por cambio generacional, como siempre lo he mencionado, ese nivel que la selección de Costa Rica tenía hace 15 años no es el que tiene en este momento, muy diferente. Lo mencionaba en un programa anterior, muy diferente a aquella selección que clasificó al Mundial de Italia. ¿Se acuerda usted cuando Costa Rica en su primera participación logra avanzar a la segunda fase de la Copa del Mundo? Y muy diferente a la selección de Costa Rica, que logra a su pase a la Copa América con el repechaje, venciendo a la selección de Honduras, que tampoco pasa por un momento importante en su historia. Pues bien, ¿qué es lo que se puede esperar de estas dos selecciones? Lo comentaba en un programa pasado también que un medio sudamericano hablaba al respecto de y ponía básicamente a Panamá y a Costa Rica como simples participantes en el próximo certamen de la Comebol. Es triste ponerlo de esa manera, pero es una realidad. Ellos nos ven muy por debajo del nivel de la Comebol. Ahora, también hay que esperar, porque desafortunadamente Panamá, como lo dije también en el programa pasado, Panamá nos quedó de ver en Final Four. Y Costa Rica sí se le vio unos pequeños chispazos de cambio en el partido ante Honduras. Pero recuerdes, era Honduras el rival. O sea, habría que verlo
luchando o jugando ante selecciones de mayor nivel. Ante la selección de Argentina en el partido amistoso del pasado 26 de abril, perdón, de marzo, ya me estoy saltando el mes, se le vieron chispazos también. Incluso se va en el primer tiempo ganando, venciendo a Argentina con marcador de 1-0. Ahora, en el segundo tiempo, volvemos a poner los pies sobre la tierra y Argentina simplemente aplastó a la selección de Costa Rica. Una selección que Gustavo Alfaro ha tratado de mejorar, un combinado joven con incorporaciones de gente de mayor experiencia. Pero recordando, y aquí era donde yo mencionaba al principio, cuando comenzaba a hablar de Costa Rica, ese cambio generacional va a costar. Se va a tomar un tiempo de que la selección de Costa Rica nuevamente logre llegar al nivel en el que estaba 10, 15 años atrás. Pero es cuestión de tiempo. Mire, se vienen las eliminatorias. Y yo lo decía también en el programa pasado. Para mí, Costa Rica y Panamá van a avanzar a la siguiente fase de las eliminatorias mundialistas sin ningún problema, como primeros de grupo, tomando en cuenta que Costa Rica está en el grupo B junto a Trinidad y Tobago, que tal vez sería la selección que más problemas le pueda dar, pero avanza en el primer lugar de su grupo, mientras que la selección de Panamá está en el grupo D, junto a la selección de Nicaragua, Guyana, y va a avanzar en el primer lugar de su grupo sin ningún problema a la siguiente fase. Lo mismo habíamos dicho de Honduras, que está en el grupo A. Y esas son las cosas que yo digo. Incluso llegué a decir que para mí, Panamá, Costa Rica e incluso mencioné a Honduras, son selecciones que a mi juicio estarán presentes en la próxima Copa del Mundo. Ahora, en la Copa América, lo mencionaba, es mucho más difícil. El nivel es mucho más grande. Y Copa América es Copa América. Y ahí vamos a tener a una selección de Panamá enfrentándose a la selección de Estados Unidos, a Uruguay y también a la selección de Bolivia. Muchos dicen, se le gana a Bolivia. Lo más seguro es de que Panamá le pueda decir que se le va a ganar es bastante difícil, porque usted sabe que en el fútbol y en la vida no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Bueno, no se sabe qué va a pasar a un minuto, de ahora a un minuto. Entonces, es muy difícil. Pero que si la selección de Thomas Christensen logra trabajar de la manera que se debe, o sea, tiene un rival como Uruguay, que sí, sabemos que Uruguay en este momento está jugando en otra galaxia. Está a un nivel, años luz, de selecciones de la CONCACAF. Pero Estados Unidos es de la misma confederación. A Estados Unidos ya se le ha ganado. Incluso vimos a un Estados Unidos que por momentos, lo vimos en Final Four, que por momentos se desdibuja del terreno de juego. Y Panamá conoce a ese rival. Lo que sí esperamos es de que la selección de Panamá mejore su definición, porque tienen oportunidades. Lo vimos en el partido ante la selección de México en las semifinales de la Final Four. Tuvieron oportunidades para marcar gol. Hubo oportunidades y las desaprovecharon. ¿Por qué? Porque no hay definición. Y ese es un problema que tiene que solucionar la selección de Panamá de aquí a la Copa América. Necesitan mejorar la definición. Y si logran aprovechar cada una de las oportunidades que tienen, Estados Unidos tiene que preocuparse, porque tienen la velocidad, tienen la altura, tienen la fuerza para hacerle competencia a cualquiera de las selecciones. Tienen el juego aéreo. Panamá lo maneja muy bien el juego aéreo. ¿Por qué? Porque tiene jugadores de buena altura y tiene jugadores robustos, de buen físico, que pueden complicar a cualquier selección. Tienen la velocidad, tienen el roce internacional. Ninguno de estos jugadores panameños de la selección son nuevos a este nivel. Son jugadores que tienen un roce internacional
bastante bueno. Sabemos también que Alberto Carrasquilla no está pasando por un buen momento y a mi juicio es esa agujita, es ese motor que la selección de Panamá tiene. Lo vimos cerrar un sinnúmero de pases en el Final Four, algo que no es común en Carrasquilla. Pero si logra levantar el nivel, si logra la selección de Panamá mejorar en la definición, estaremos viendo a una selección de Panamá que se puede meter a la siguiente fase y puede complicar a las selecciones de Bolivia y los Estados Unidos. Y mire, si logra sacar un resultado positivo ante Bolivia y ante los Estados Unidos, Panamá podría avanzar a la siguiente fase. Ahora, Uruguay, como lo digo, es sumamente difícil. Muy, pero muy difícil vencer a la selección de Uruguay. Pero Bolivia y Estados Unidos no son imposibles para la selección de Thomas Christensen. Si ponemos los pies sobre la tierra, si es cierto que Estados Unidos tiene jugadores en Europa, si es cierto que el nivel que juega Bolivia, el nivel de la Comebol es superior a la CONCACAF, pero es una realidad también que la selección de Panamá tiene jugadores, la mayoría, el 90% de la selección de Panamá está compuesta por jugadores que militan en el extranjero también. Eso quiere decir de que existe la posibilidad de que Panamá, con esos jugadores que tiene, pueda realmente hacer un excelente papel. Así, sencillo. Todo es cuestión de mejorar la definición, de aprovechar cada una de las oportunidades que Panamá tiene, y Panamá puede sorprender a los Estados Unidos y a Bolivia en la próxima en la Copa América. En la próxima Copa América. Ahora, se puede lograr, pero hay que trabajar en la definición. Y ese es un problema que lo hemos visto con la selección de Panamá, no solo en la mayor, pero también en la sub-20. Y si Thomas Christensen logra realmente mejorar en ese tema, podría la selección de Panamá ser sorpresa y callar bocas en Sudamérica. Callar bocas en Sudamérica y poner a Centroamérica en alto en esta Copa América. Ahora, el caso de Costa Rica es un poco más difícil, porque si analizamos el grupo en el que está en la Copa América, teniendo a Brasil, Colombia y Paraguay, sí los pone en una situación muy complicada si hablamos de avanzar a la siguiente fase. Son dos realidades completamente diferentes. Es mucho más accesible el grupo de Panamá que el grupo de la selección de Costa Rica. Tener a Brasil, muchos dirán, no pasa por un buen momento, pero es la Copa América. Es increíble el nivel que Brasil puede llegar a tener en este certamen. Si hablamos de la selección de Colombia, mire, lo mencionaba en un programa anterior, 21 partidos invicta. Tercer lugar en las eliminatorias sudamericanas en este momento, rumbo a la próxima Copa del Mundo. Es la única selección en el mundo que está invicta en 21 partidos. La exigencia que existe en el fútbol de Colombia lo pone de manifiesto en todos los certámenes que se juegan en Sudamérica. La Libertadores, la Copa Sudamericana, ahí hay equipos de Colombia. Y si hablamos a nivel de selección, usted ve, lo mencionaba en un programa anterior, hay más de 400 jugadores de nacionalidad colombiana militando en ligas en todo el mundo. Y esto le da una facilidad a los técnicos de poder escoger jugadores de todos lados por el roce que están teniendo. Tienen en Europa, tienen en Sudamérica, obviamente tienen en la CONCACAF, tienen en todos lados, hay jugadores en el Medio Oriente, hay en todos lados. Entonces esto abre gran posibilidad a los técnicos, al técnico de la selección de Colombia, de poder escogitar de cualquier lado. ¿Por qué? Porque tienen en todos lados y el nivel es
sumamente fuerte. Incluso Brasil tiene que preocuparse por Colombia y la selección de Paraguay también. Y si bien es cierto, Paraguay no pasa por su mejor momento, aquella selección de Paraguay que ganó Copa América también en una oportunidad, está muy, pero muy por debajo de ese nivel, es mejor que la selección de Costa Rica. Lo mencionaba al inicio. Vimos una selección de Costa Rica jugando muy bien contra Honduras. Por momentos, sí, pero recuérdese que la selección está mejorando, está tratando de mejorar, llegar a un nivel de competición para este certamen. Pero le falta mucho, le falta mucho. ¿Por qué? Porque un nivel, una cosa es ganarle a Honduras y otra cosa es llegar a enfrentarse a equipos de la Comebol, en este caso ante Colombia. Brasil básicamente va a tener las cosas cuesta arriba. Ahora, la selección de Paraguay no creo que sea muy difícil ganarle, pero tendría que trabajar mucho Gustavo Alfaro para llegar al nivel de poder ganarle a una selección o sacar un resultado positivo, pongámoslo de esa manera, más con los pies sobre la tierra, sacar un resultado positivo ante una selección de Paraguay y cerrar su participación de una manera decorosa en este certamen. Ahora, con todo respeto para mis hermanos costarricenses, hay que poner los pies sobre la tierra y saber que una cosa es ganarle a Honduras y otra cosa es intentar ganarle a Colombia, a Brasil y a Paraguay en la Copa América. Es tratar de hacer un papel decoroso en este certamen. Ahora, por eso lo decía, es una diferencia, es una realidad muy diferente la que tiene la selección de Panamá en el grupo en el que está y una realidad diferente la que tiene la selección de Costa Rica. Si fuera al revés la situación, si fuera Panamá la que estuviera en el grupo D, estaríamos diciendo básicamente lo mismo, porque una cosa es enfrentarse a Estados Unidos y enfrentarse a la selección de Bolivia y otra cosa es enfrentar a Colombia y Brasil cuando se tienen el nivel. Muchos dirán que no pasa Brasil por su mejor momento, pero recuérdese que Copa América es Copa América y Brasil se crece en este tipo de competiciones. Yo le digo, dele 4 fechas a la selección de Brasil en este 2024, porque las eliminatorias sudamericanas en el 2023 terminó muy mal, sexta posición, pero dele a Brasil 4 fechas de estas eliminatorias en este 2024 y usted va a ver a Brasil nuevamente en los primeros lugares de este certamen. Entonces, así es, muchos ven a las eliminatorias, ojo lo que estoy diciendo, muchos ven las eliminatorias sudamericanas como una de las eliminatorias más difíciles para lograr boleto a la Copa América, perdón, al Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Por el nivel de las elecciones. Y muchos dicen que Venezuela no ha mejorado. Y muchas veces dicen, no, que Venezuela siempre es Venezuela. No, mire, Venezuela es Venezuela y Venezuela ha ido creciendo en el fútbol gracias a todos esos jugadores que militan en el extranjero. Entonces ya para darles, para los amigos, aquellos que no saben cuáles son los grupos en la Copa América, pues vienen el grupo A está Argentina, Perú, está Chile y Canadá. Las novedades de este grupo será que Perú llega con un nuevo técnico que es Jorge Fossati, un uruguayo, que ya logró 2 victorias, si bien es cierto, ante Nicaragua y República Dominicana en partidos amistosos en la pasada fecha FIFA, pero eran partidos que necesitaban levantar el nivel. ¿Por qué? Porque Perú no ganaba. Bueno, Perú no ganaba en todo el 2023, tuvo problemas en las eliminatorias. Tanto es así que es sotanero con un tan solo gol a favor. Ahora, esto y la llegada de Jorge Fossati, jugadores que militan en el fútbol extranjero, incluso nacionalizados, esto ha ayudado para que la selección de Perú comience nuevamente a generar el fútbol del que estábamos acostumbrados y psicológicamente el ganarle a Nicaragua y a República Dominicana, así sean rivales
de bajo nivel para la selección de Perú, anímicamente ha ayudado a que el equipo comience a crecer. Ahora, la selección de Chile llega con Ricardo Gareca como nuevo técnico, nuevo timonel de la selección de Chile. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque mire, este también va a ser un enfrentamiento en este grupo, enfrentamiento entre Perú y Chile, cuando Perú enfrentará a su ex técnico de la eliminatoria pasada, que es Ricardo Gareca. Ahora, en el grupo B está México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. México, lo decíamos, es un amplio favorito para pasar a la siguiente fase de este certamen, porque México, cuando juega en Estados Unidos, siempre juega de local, por la cantidad de hermanos mexicanos que van y apoyan a su selección. Ojalá y el grito homofóbico desaparezca de los estadios y no nos haga quedar mal en este certamen. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Lo decíamos, Panamá tiene la posibilidad, si mejora en la definición, podría sorprender a Estados Unidos y sorprender a Bolivia, y Panamá tiene posibilidades. Yo no soy como los sudamericanos que estarían diciendo, no, es que va a llegar a participar. No, yo veo a Panamá que si mejora en la definición puede convertirse en protagonista en esta Copa América. Le guste o no le guste a la gente lo que estoy diciendo en este momento. En el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y la selección de Costa Rica. Así están los grupos de la Copa América. Vamos a seguir hablando de eso en el futuro porque son cosas que no se pueden dejar atrás. Vamos a hablar con expertos, vamos a traer a expertos para hablar precisamente de cada selección y también de lo que se viene en la Copa América. Mire, también se vienen partidos interesantes de la MLS, porque se viene una jornada más, se viene la jornada 7 de la Major League Soccer, con partidos la mayoría para el día sábado, y la jornada se cierra con un solo encuentro para el día domingo. New York City se va a enfrentar al Atlanta United, Cincinnati se enfrentará al New York Red Bulls, Vancouver recibe a Toronto en un duelo canadiense, el Columbus Crew visita prácticamente al DC United, el New England Revolution se enfrentará a Charlotte, el Inter Miami, ya con la vista puesta en los cuartos de final de la Conca Champions, estará recibiendo al Colorado Rapids, recordando de que perdió con marcador de 2-1 en ese torneo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El LAFC se enfrenta al Galaxy en el Clásico del Tráfico. Interesante, el Galaxy marcha primero en su confederación y el LAFC viene de perder. Ahora el San Luis recibirá al FC Dallas, Minnesota se enfrenta al Real Salt Lake, Chicago Fire, que cayó apabullado en la Conca Champions, recibirá al Houston Dynamo de Adalberto Carrasquilla, Nashville se enfrentará a Filadelfia, Austin se mide a San José, Seattle Sounders cierra la jornada del sábado enfrentándose a Montreal. Seattle Sounders, mi equipo en la MLS, no ha ganado ni un tan solo partido. Viene de perder ante el Galaxy y ahora se estará enfrentando en el Lumenfield a Montreal. Y el domingo se cierra la jornada número 7 de la MLS con el partido entre el Sporting KC y Portland. Así está la actividad de la MLS. Mire, habíamos hablado también de cómo se viene el fútbol español para este fin de semana. Bien, le cuento. En la Liga Española vamos a analizar lo que se viene para el día sábado. Mire, el sábado Atlético de Madrid recibe al Girona, partido interesante. El Girona marcha tercero en la clasificación del fútbol español y siempre lo voy a decir, está teniendo la temporada de ensueño en su historia. El Rayo Vallecano se estará enfrentando al Getafe, Mallorca se mide al Real Madrid, el Real Madrid llega de visita, pero el Madrid siento de que marcha líder, tiene un buen colchón de puntos y el Real Madrid está pensando más en el encuentro ante el Manchester City de en 3 semanas en la Liga de Campeones de Europa que en este partido, porque será una final anticipada, partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City en la Champions League. El Cádiz se estará enfrentando al Barcelona en Las Palmas el domingo.
recibirá al Sevilla, Granada se mide al Alavés, el Athletic visitará al Villarreal, la Real Sociedad se mide al Almería, que marcha de sotanero en el fútbol español, y el Osasuna se enfrentará al Valencia cerrando la jornada, y ese partido es para el día lunes. Así está el, el fútbol español. Mire usted cómo ve al Barcelona, porque el Barcelona también llega pensando en lo que va a ocurrir en la Liga de Campeones de Europa. ¿Por qué? Porque se va a estar enfrentando al PSG en el Parque de los Príncipes. Interesante lo que se pueda dar en el partido. Muchos dicen que el Barcelona es el gran favorito a ganar la Champions League. Si usted cree eso. Bueno, mire, en el fútbol mexicano se va a jugar la jornada 14 y el Mazatlán este viernes en Mazatlán se enfrenta a Pumas, Tijuana se mide a Necaxa y Querétaro estará visitando a León. El sábado, Tigres recibe a Pachuca, Guadalajara se mide a Puebla, Cruz Azul al Monterrey, Santos Laguna al América, Toluca se mide al Atlas, a los rojinegros de Atlas el domingo, y San Luis estará enfrentándose a Juárez, también cerrando la jornada el día domingo. Así está el fútbol mexicano para este fin de semana. Vamos a hablar también de la telenovela que se llama El Salvador. Así, mire. ¿Se acuerda aquella telenovela de los años 80, Los ricos también lloran, con Verónica Castro? ¿Se acuerda? Mire, así es el drama en el fútbol salvadoreño. Se vienen unas eliminatorias mundialistas para junio. 5 de junio El Salvador se enfrenta a Puerto Rico. En todos los países del mundo, cuando se vienen eliminatorias mundialistas, y voy a empezar con este ejemplo, todos se unen, ¿no? Se une prensa, se une afición, se une federación, se unen todos los sectores. ¿Por qué? Porque hay un objetivo en común, que es ir a una Copa del Mundo. En El Salvador ocurre todo lo contrario. Y esto lo digo porque quiero que ustedes, amigos centroamericanos, sigan este ejemplo. Vean a El Salvador como un espejo y no se vean reflejados, así como se ve El Salvador en este caso. En El Salvador, cuando vienen las eliminatorias mundialistas, todo el mundo jala por su lado. Estamos a 2 meses, básicamente, para iniciar las eliminatorias mundialistas, y en este momento la Liga Mayor de Fútbol dijo que no prestará a jugadores para que participen con la selección, porque mientras la selección no arregle una supuesta demanda por parte de la empresa que tiene los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional. Porque supuestamente el partido en contra de Bonaire no los tomaron en cuenta. Fue un arreglo que tuvo la Federación Salvadoreña de Fútbol por aparte, con una tercera empresa, dando los derechos para ese partido. Obviamente es triste. Lo legal tiene que ser lo legal. O sea, yo no soy abogado, mucha gente de la que está opinando no son abogados tampoco. Yo creo que esto se le tiene que dejar a los abogados, que sean ellos los que al final decidan si se cumplió una ilegalidad o no. Pero aquí todo el mundo, mire, en El Salvador todo el mundo sabe de todo. Entonces hay medios de comunicación que están en contra y aplauden que la Liga Mayor, la gloriosa Liga Mayor, la Real Liga Mayor de El Salvador, está negando que los jugadores participen con su selección mientras no se solucione este problema. ¿Quién sale dañado? Sale dañada, obviamente, la selección de El Salvador. Sale dañado el aficionado que ama el fútbol. En El Salvador existe una realidad. La realidad es que los medios de comunicación, desafortunadamente, trabajan bajo lineamientos. Y son lineamientos que muchas veces van en contra
del desarrollo del deporte. Van más enfocados en el desarrollo económico de cada empresa. La libre expresión no existe, porque si usted critica al presidente puede ir preso. Así es la libre expresión en El Salvador. Cualquiera lo puede acusar a usted de marero y va preso. Esa es la libertad de expresión en El Salvador. A nivel de deportes, todos luchan por llegar al poder en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Si estaba Mengano, le hacían campaña. Si estaba Sutano, le hacían campaña. Si estaba Perencejo, le hacían campaña. Hoy que está Humberto Sáenz, le hacen campaña. ¿Por qué? Porque no aceptan, porque no es santo de devoción de algunos, pero siempre hay alguien que hace campaña. ¿Por qué? Porque no está contento. Y desafortunadamente, esos medios de comunicación sacan sus ideas al aire y tratan de engañar, porque eso es lo que hacen. Dan la falsa información y la gente lo cree y hace campañas, y así fue como se hizo la campaña en contra de Hugo Pérez, y voy a mencionar nombres. Así fue como Raúl Beltrán Bonilla, uno de los periodistas que lucha por los derechos y todo lo demás, a quien yo conozco, a quien respeto como ser humano, pero no comparto sus ideas, lucha y dice que los españoles han llegado a saquear, a dar espejitos, a ese tipo de comentarios que son estúpidos, porque no todos los españoles llegaron a saquear. Mire, la verdad es que yo no estuve ahí para ver. ¿Usted estuvo ahí? No. O sea, podemos hablar de lo que vemos, de lo que sabemos, de lo que muchos de los libros de historia están equivocados, de lo que realmente ocurrió en la historia. Pero ahorita estamos hablando de fútbol, pero no vamos a decir de que todo aquel técnico español que llega a El Salvador va a llegar a saquear. No podemos iniciar campañas. Mire, Raúl Beltrán Bonilla en los años 90 tuvo una campaña en contra de Mauricio Cienfuegos, porque no le caía bien. Así tuvo una campaña contra Rubén Israel, que fue técnico de la selección de El Salvador. Y así otros medios tenían campañas contra Pastoriza, tuvieron campañas contra Milovan, tuvieron campañas contra otros técnicos. Y esa es la realidad. Entonces mal informan a la afición. Y la afición va en contra, así como hicieron contra Hugo Pérez. Una campaña sucia por parte de Carsten Rivas. Y ahora aparece el Chele Calderón, Eugenio Calderón, hablando de que se han perdido 2 años, cuando realmente nunca se ha trabajado por el fútbol salvadoreño. Y se vienen las eliminatorias mundialistas. El 5 de junio enfrentamos a Puerto Rico. ¿Y qué se va a hacer? Nada. Y todos están esperando que la selección pierda. ¿Para qué? Para seguir con su campaña. Para criticar. ¿Por qué? Porque Diogo Gama es el director de selecciones nacionales y es portugués y jugaba rugby en su infancia o cuando era mayor. No sé ni cuándo lo jugó, pero dicen que jugaba rugby. Y que no es la persona idónea porque es extranjero, porque hay una secretaria que es costarricense de la cual hablaron mal y dijeron, la ofendieron. Mire, no se puede ofender a la gente sin pruebas, pero a muchos critican y condenan sin haber entrado a un juicio. Y eso es lo que ocurre. Entonces todo el mundo jala por todos lados. En vez de preocuparnos por lo que viene en unas eliminatorias mundialistas, están preocupados por quién tiene los derechos, por quién no, por cuánto dinero van a generar. Al final es eso, que yo voy a apoyar a la selección. ¡Mentiras! Buscan apoyar sus propios beneficios, sus propios intereses. Eso es lo que ocurre. Y aquellos que amamos el fútbol, simplemente somos burlados. ¿Por qué? Porque los periodistas dan sus posiciones. Y si no es así, se enojan. Si no le sigues lo que ellos dicen, no sabes de fútbol.
o eres criticado. ¿Por qué? Por tener ideas propias. Ese es el problema de El Salvador. ¿Por qué la selección no va a ir a un mundial? Porque la gente está dividida, porque la gente no colabora, porque la gente es el peor enemigo que tiene el fútbol en El Salvador. Y cuando digo la gente me refiero a los medios de comunicación, me refiero a gentes que tratan de intervenir a la Federación Salvadoreña de Fútbol, me refiero a gentes que no aportan, pero sí critican. Y hay aficionados que critican y nunca han pagado una pinche entrada para ir a ver un partido de fútbol. Y yo siempre he dicho, si vas a criticar al fútbol, paga tu boleto y después critica. Pero la liga no, la liga es la superliga del mundo mundial, como dicen por ahí. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Mire, ese es el problema y esa es la envidia de la buena, cuando uno ve una selección de Nicaragua trabajando, cuando uno ve a un Real Estelí destacando, un país como Nicaragua, donde el fútbol no era su mayor deporte, era el béisbol, el boxeo, igual que Panamá, y de repente comenzaron a trabajar de verdad y empezaron a exportar jugadores y de repente comienzan a crecer y nosotros seguimos en el mismo nivel. Eso es desarrollo. Y dicen, ¿qué le pasó al fútbol salvadoreño? Ustedes, periodistas vendidos, se lo acabaron. Eso es lo que ocurrió. Ustedes, sinvergüenzas al frente de las federaciones pasadas, se lo acabaron. Eso es lo que pasó. Eso es lo que ocurrió. Y que todavía hay sinvergüenzas que no le pagan a jugadores. Mire, es triste ver cómo hay gente, le voy a decir, de los 6, 7 millones de habitantes que hay ahora en El Salvador, o salvadoreños por el mundo, le puedo decir, todos aman a su selección nacional, pero unos han recibido la información equivocada y piensan mal y hacen campañas y critican a gente y la ofenden, porque de la manera en que salió Hugo Pérez no se lo merecía. De la manera en que se fue Pastoriza de El Salvador, uno de los buenos técnicos que tuvo El Salvador. Yo me acuerdo cuando vi jugar a la selección de El Salvador, cuando recién había llegado Pastoriza ante Yugoslavia, en un partido amistoso en el Estadio Mágico González. Antes era el Estadio Flor Blanca. Hombre, yo salí impresionado, yo comenzaba en los medios. Yo fui a entrevistar a Pastoriza cuando se iba, y ¿sabe cuáles fueron las palabras de Pastoriza cuando yo lo entrevisté en los años 90? Me dijo, estamos a cientos de años luz del fútbol profesional. Así me dijo Pastoriza. Eso habla de que ya en los 90 los técnicos extranjeros decían que estábamos a cientos de años luz del fútbol profesional. Y siguieron periodistas envenenando la mente de la afición, y siguieron periodistas envenenando la gente que ama el fútbol. Y por eso el fútbol nunca va a desarrollarse en El Salvador. Porque mientras existan periodistas vendidos, mientras existan dirigentes mediocres, nunca vamos a salir adelante. Porque siempre estaremos criticando lo bueno que se trata de hacer. Esa es la realidad de El Salvador. Mire, y cerramos con la jornada 15 del glorioso fútbol salvadoreño. Sábado, 3 partidos en el Ramón Flores Berríos a las 7 de la noche. Limeño se enfrenta al Águila. Limeño a buscar nuevamente la punta. Marcha segundo lugar en la tabla de clasificación. En el Estadio Cuscatlán, Alianza se enfrenta a Firpo. El Alianza viene de empatar con el Deportivo Águila. Pues viene a las 7 de la noche. Limeño, decíamos, Águila en el Santa Rosa de Lima, en el Cuscatlán Alianza Firpo, y a las 7:30 en el Oscar Quiteño FAS. FAS, que viene de caer así feo, vapuleado por el Luis Ángel Firpo, recibe el Santa Tecla, que el Santa Tecla necesita ganar
para salvarse del descenso. El domingo se cierra la jornada con 3 partidos. A las 3 de la tarde en el Arturo Simeón Magaña, el Once Deportivo se mide al Metapan. En el Estadio Correcaminos a las 3, el Fuerte San Francisco recibe a un fantasma que se llama Jocoro. Ojalá pierda puntos y lo desciendan a este equipo. Y en el Juan Francisco Barraza a las 3:15, Dragón se enfrenta al Platense. Platense que marcha segundo en la tabla de clasificación. Mire, esto era lo que tenía para ustedes en los deportes. Un abrazo grande. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. La cabeza, no le crea a esos sinvergüenzas periodistas, no todos, pero en buen número, que tratan de engañar a la gente que ama el fútbol. No les crea a esos mentirosos. ¿Sí? Con la cabeza. Feliz fin de semana para todos.